Hola, soy José Antonio Jiménez Ramiro, estudiante del grado en Ingeniería Electrónica Industrial de la Universidad de Jaén y actualmente realizando el trabajo fin de grado. En este instante procederemos a la explicación del tema 2, aspectos fundamentales del generador fotovoltaico, dentro de la asignatura Instalaciones fotovoltaicas, ubicada en el primer cuatrimestre como optativa en el grado en Ingeniería Electrónica Industrial de la Universidad de Jaén. Un diagrama simplificado de un sistema fotovoltaico conectado a red consistiría en la red eléctrica, la cual debe estar normalizada, un inversor, el cual convertirá la energía de corriente continua en alterna, y un sistema de generación fotovoltaico, el cual nos centraremos en este tema. El generador fotovoltaico trabajará en un amplio rango de tensiones e intensidades para lograr estar en el punto de máxima potencia. La curva característica de una célula fotovoltaica, denominada técnicamente curva de intensidad y tensión, se determinará manteniendo unas condiciones constantes de irradiancia y temperatura de célula prevista. Otro factor también determinante sería cómo se ha fabricado esta célula fotovoltaica. Podemos utilizar silicio monocristalino, cuya eficiencia varía del 15 al 18%, silicio policristalino, cuya eficiencia varía del 13 al 16%, y película delgada, la cual tiene una eficiencia variable del 8 al 10%. El estándar internacionalmente aceptado para medir respuestas de paneles fotovoltaicos es de una irradiancia de 1000 vatios el metro cuadrado y una temperatura de célula de 25 grados. Además de otros factores como una distribución espectral de 1,5 y una velocidad del viento de 1 metro por segundo. A la hora de buscar datos en la hoja del fabricante de módulos específica, podemos ver cómo siempre nos darán los datos en condiciones estándar de medida. Esta gráfica pone de manifiesto que la irradiancia es directamente proporcional a la intensidad, partiendo de una misma temperatura de célula. Y esta otra, que si mantenemos una irradiancia constante, la temperatura es inversamente proporcional a la tensión. Con menor temperatura, dicho en otras palabras, una célula trabajará mejor. Para saber la potencia del generador fotovoltaico, una opción sencilla sería multiplicando la tensión total del generador con la intensidad total del generador. ¿Cómo obtenemos estos datos? Sencillo, la tensión total se determina multiplicando la tensión de un módulo por todos los módulos que hay en una rama, y la intensidad se obtendrá multiplicando la intensidad que circula por un módulo por el número de ramas. Veamos ahora un ejemplo. Este ejercicio teórico práctico deberá hacerse con los datos de una potencia nominal de 333 vatios y de una potencia nominal de 327 vatios. Para que al usuario le sirva de ayuda, lo realizaré el ejercicio con una potencia nominal de 333 vatios y el ejercicio propuesto, calcular los datos con una potencia nominal de 327 vatios. Primero tendremos que hallar la potencia máxima. Sabemos que la potencia máxima es la multiplicación de la tensión máxima más la intensidad máxima. Mirando en la hoja del fabricante, la tensión máxima sería 54,7 voltios por 9 módulos, dando una tensión máxima de 492 voltios. La intensidad máxima sería de 6,09 amperios por 13 ramas, dando una intensidad máxima de 79,2 amperios. Si queremos calcular el factor de forma, dividiríamos la potencia máxima entre la potencia asociada a la intensidad de cortocircuito con la tensión de circuito abierto. Sabemos que la potencia máxima era la multiplicación de la tensión máxima más la intensidad máxima. La potencia máxima es de 38.951 vatios. Pero, ¿qué es la potencia asociada a la intensidad de cortocircuito y de tensión de circuito abierto? Será la multiplicación de ambas, dando
una potencia de 49.355 vatios. En este caso, el factor de forma será de 0,789. Hagamos ahora el ejercicio para 333 vatios. Calculemos la intensidad de cortocircuito y la tensión de circuito abierto del generador para menos 10 grados y para 70 grados. Para menos 10 grados, la tensión de circuito abierto del generador en condiciones estándar de medida será 65,3 voltios por 9 módulos, dando 587,7 voltios. La tensión de circuito abierto para menos 10 grados, aplicando la fórmula, será de 614 voltios. No es lo mismo tensión de circuito abierto del generador en condiciones estándar de medida, donde trabajaremos a 25 grados, que la tensión en circuito abierto a menos 10 grados. Vemos que hay una diferencia entre 587,7 voltios y 614. 70 grados, sin embargo, la tensión en circuito abierto del generador en condiciones estándar de medida será de 587,7, pero la tensión en circuito abierto a 70 grados será de 554 voltios. Calculamos ahora la intensidad de cortocircuito del generador. Sabiendo que la temperatura de célula es igual a TONC menos 20 partido 800 vatios el metro cuadrado por la irradiancia más la temperatura ambiente. Podemos sustituir y tendremos la irradiancia en este caso. Aplicando la fórmula, la irradiancia en este caso será de 960 vatios el metro cuadrado. Haciendo una proporcionalidad, la intensidad de cortocircuito será de 80,6 amperios. Y para 70 grados, teniendo en cuenta una irradiancia de 1600 vatios el metro cuadrado en este caso, la intensidad de cortocircuito en el generador será de 134,4 amperios. Calculemos ahora la potencia máxima partiendo del factor de forma. La potencia máxima será la multiplicación del factor de forma por la potencia asociada a la intensidad de cortocircuito por la tensión de circuito abierto. Obtendremos, por tanto, una potencia máxima de 38.941 vatios y una intensidad máxima de 76,03 amperios, haciendo una proporcionalidad, obviamente. Para calcular la tensión máxima, será la potencia máxima dividido entre la intensidad máxima. Obtendríamos 512 voltios de tensión máxima. Esto sería para una temperatura de célula de menos 10 grados. Para una temperatura de célula de 70 grados, la potencia máxima será de 49.355 vatios. La intensidad máxima de 126,7 amperios y la tensión máxima de 390 voltios. Dejo propuesto el ejercicio para que el usuario lo realice utilizando una potencia nominal de 327 vatios. Podemos concluir diciendo que la suma de las potencias máximas de los módulos que lo conforman es mayor que la potencia máxima que puede entregar el generador fotovoltaico. Para hallar la potencia instantánea utilizaríamos el método de Osterwald, donde te indica que tenemos que coger la potencia del generador fotovoltaico, multiplicarla por la irradiancia global incidente en la superficie del módulo fotovoltaico y dividirlo entre la irradiancia en condiciones estándar de medida. En este caso se indica con una G superíndice asterisco y multiplicando por 1 más el coeficiente de variación de la potencia con la temperatura de operación de la célula por
la temperatura de célula menos la temperatura de célula superíndice asterisco. La temperatura de célula superíndice asterisco es temperatura en condiciones estándar de medida, que serían 25 grados. Con todo esto concluimos sabiendo que el área que se encierra bajo la curva es la energía producida, siendo el eje de abscisa, es decir, el eje X, el tiempo, y el eje de ordenadas, es decir, el eje Y, radiación. Observamos las variaciones de este ejemplo en el cual a partir de las 7 de la mañana obtenemos potencia. Un factor a tener en cuenta serán las pérdidas por temperatura, las cuales vemos como son 4 veces más en agosto que en febrero. En resumen, y partiendo de una hoja de características apropiada, se debería saber, en función de la temperatura de operación, las características eléctricas en condiciones estándar de medida del generador. Trabajando en el punto de máxima potencia, obtener la potencia instantánea, estimar la cantidad de energía teórica y, por último, estimar para un periodo de tiempo determinado las pérdidas por temperatura. Me despido. Soy José Antonio Jiménez Ramiro. Un saludo y espero que haya sido de interés para el usuario.